Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Estamos grabando desde nuestros parques de la salud en Dos Quebradas. Nosotros tenemos varias sedes que nos preguntan mucho. Una es en Cali, en el barrio Tequendama. Tenemos esta sede en Dos Quebradas, donde también se lleva a cabo el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, un programa de 6 días de nuestras casas hoteles y en compañía con todo el equipo interdisciplinario, donde tenemos más de 34 consultorios. Hacemos un acompañamiento a los pacientes y la consulta que hacemos todos los días y que sugerimos que los pacientes vengan en ayunas para hacerles los exámenes de laboratorio, también que se puedan realizar el paquete ecográfico preventivo de cuello a genitales, que son 8 ecografías, el paquete ginecológico preventivo, que se les hace citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita ginecológica. También el paquete de riesgo cardiovascular, que se hacen 3 electrocardiogramas antes, durante y después del ejercicio, además de hacer un examen de bioimpedancia que se hace en el pie, pero que nos marca cómo está nuestro sistema óseo, muscular, hidratación y grasa. Todos estos exámenes pues lo hacemos pensando en ese paquete integral preventivo, lo mismo que la parte de la evaluación de la odontología neurofocal. Y ya en Manizales, donde está la otra sede, llevamos a cabo el programa del fin de semana, el Día para tu Salud y Día para tu Alma. Son programas que queremos llevar a cabo de un concepto preventivo. Y en la consulta médica que a diario encontramos, nos llama la atención ver tantas personas que están padeciendo un problema que quieren solucionar únicamente con medicamentos, pero que se necesita una historia muy grande y tiene que ver con el insomnio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del mal dormir, del insomnio. ¿Qué es lo que está pasando con muchos de ustedes que refieren este tipo de problema? Vamos a estar hoy con la doctora Carolina Giraldo. Ella es una persona que se ha convertido en un apoyo muy importante en los parques de la salud y quiero que vean el profile de ella. ¿Quién es la doctora Carolina? Para que entremos en materia con este tema del insomnio. Soy Carolina Giraldo Ramírez, soy médica con enfoque en atención integrativa y en atención en salud mental. Desde el inicio de mi práctica clínica y desde mi experiencia personal, pude ver que la enfermedad no es solo un proceso físico, sino que está relacionado con muchas situaciones emocionales, con eventos traumáticos, con situaciones desde la dinámica familiar y también desde los hábitos de vida como la alimentación y el ejercicio, que en su conjunto estaban pues afectando a toda la salud de los pacientes y del ser humano. Es así como se crea en mí la necesidad de dar una atención mucho más humana, con más calidez, donde pudiera ahondar un poquito más en esa historia clínica, en esa historia de vida de los pacientes para poderles ayudar mucho más. En ese camino llego aquí a los parques de la salud, donde me encuentro con otras visiones de la medicina más holísticas, más integrales, donde el paciente es indagado con más minuciosidad, donde se tienen en cuenta todos estos factores que pueden estar afectando la calidad de vida de los pacientes. Estoy muy afortunada de estar acá, de poder brindar una atención más integral, más integrativa
con muchas herramientas. Por ejemplo, utilizamos herramientas desde la nutrición, desde la salud mental, como es el neurofeedback, que es un entrenamiento cerebral que nos permite mejorar muchas de las condiciones cognitivas, como la atención, la memoria, la concentración, y también a mejorar aspectos emocionales como la ansiedad, como síntomas depresivos o eventos traumáticos. A mí siempre me ha interesado especialmente todo el aspecto de la salud mental, del comportamiento humano, de esas emociones, de cómo manejarlas tanto en mí como también cómo poderles ayudar a los demás a que puedan encontrar esa sanación a través de mejorar sus emociones, sus sentimientos y sus comportamientos. En especial también me gusta el contacto con la naturaleza, me gusta siempre los planes al aire libre, poder estar con mis perros, por ejemplo, amo los perros, poder compartir con ellos, poder jugar, poder compartir con mi familia, con mis amigos, que para mí siempre es lo más importante, esa red de apoyo que siempre está conmigo, me están apoyando todo el tiempo. Y también en especial esa conexión con lo divino, con Dios, que para mí es principal y fundamental, esa área espiritual, donde todos los días trato de conectarme un poquito más con esa área espiritual y con ese Dios en el que creo. La doctora Carolina Giraldo además tiene estudios en medicina integrativa, en medicina funcional, en terapia neural, en neurofeedback y mapeo cerebral. Y ahí vamos a entrar en materia porque pues queremos que ustedes entiendan el tema del insomnio, los estudios, los tratamientos, las causas, todo lo que hay detrás del insomnio antes de ustedes entrar en un proceso de automedicación. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en Conexión Vital. Bueno, es un gusto hoy estar nuevamente con ustedes, con este tema tan importante y tan frecuente. Es uno de los motivos de consultas más frecuentes actualmente, y más ahora en todo este proceso de confinamiento, de cuarentena, donde se ha visto exacerbado. Cuando hablamos de insomnio, nos referimos a las dificultades que hay en todo el ciclo del sueño. Entonces se puede hablar de dificultad en el inicio del sueño, en el mantenimiento del sueño, o también algunas otras quejas subjetivas con respecto a la calidad del sueño. Entonces es muy común también escuchar que yo puedo dormir toda la noche, pero me despierto y siento mucho cansancio, es como si no hubiera reparado ninguna de mis funciones en la noche. También es común escuchar que hay despertares frecuentes, ¿sí? Hay un sueño que no es continuo, sino que se fragmenta durante la noche. También hay quejas de que me despierto muy temprano, ¿sí? Y todo este conjunto de síntomas, de quejas, de alteraciones en este ciclo de sueño se reconoce como insomnio. La verdad es una alteración que es muy prevalente, ¿sí? Su frecuencia ha ido aumentando a través de los años. Si agrupamos todos estos síntomas de sueño no reparador, de alteraciones en el mantenimiento, de sueño fragmentado, la prevalencia puede llegar hasta el 48%. ¿Sí? Si somos más estrictos en cuanto a únicamente la alteración en la conciliación o en el mantenimiento del sueño, puede llegar hasta un 18%. ¿Sí? Y vemos que cada vez es más frecuente. Cuando hablamos de insomnio, podemos decir que hay un insomnio primario y hay un insomnio secundario, que es lo que nosotros más frecuente vemos en consulta, que es un síntoma asociado a otra patología. Lo más común es que es las alteraciones en el estado de ánimo. Entonces es común verlo en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos, también en trastorno afectivo bipolar, en trastornos psicóticos.
y es como una clave de que hay una desestabilización. Cuando hay un paciente, por ejemplo, con un diagnóstico de un TAP y empieza a no dormir, eso es como un síntoma de urgencia, de que el paciente muy probablemente se va a descompensar, ¿sí? Entonces, también es muy común que hayan otro tipo de patologías asociadas a enfermedades como tal orgánicas, por decirlo así. Entonces vemos, por ejemplo, la apnea del sueño, que es caracterizada porque durante la noche el paciente siente como que se queda sin respirar, ¿sí? Que se está asfixiando y como respuesta el organismo debe despertarse y tomar aire. Eso fragmenta el sueño y produce pues un insomnio crónico. También patologías como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo pueden verse, puede verse en ellas alterado el ciclo del sueño. Entonces, cuando un paciente llega a una consulta por insomnio, es muy importante realizar una historia clínica completa, realizar estudios a profundidad para buscar ese origen del insomnio, que es cómo se maneja desde el origen. Qué bien. Vamos a ir hasta notas saludables porque yo sé que ustedes dirán, es el tema mío. Ahora la doctora decía, si usted tuvo un TAG o un trauma encefalocraneal, un TEG, o usted tiene una patología de base, o ustedes dicen después de el chikungunya o del COVID, o después de tantas cosas, ¿qué hay detrás de esa historia que usted refiere de insomnio? Y eso es lo que queremos hoy, que entiendan las muchas causas y que entendamos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué es eso del ciclo circadiano, por qué es tan importante el buen dormir en las funciones de nuestro organismo y poder buscar ayudas terapéuticas complementarias. Veamos estas notas saludables. Corazón, corazón, corazón. La elaboración de la historia clínica en los pacientes con insomnio debe tener mucha información y muchos paraclínicos. Porque si ustedes pueden decir, no duermo, se me fue el sueño, yo me acuesto y estoy dando vueltas en la cama desde las 10 de la noche hasta las 12 y 1, o duermo un fragmento y me despierto. Hablemos un poco de la historia clínica del paciente con insomnio. Bueno, debe ser una historia clínica muy completa que debe tener un enfoque especial y es en los estilos de vida que lleva el paciente. Ahí es muy importante tener en cuenta características de sedentarismo, si el paciente se mueve o no, si el paciente recibe el sol o no, si el paciente siempre está en una oficina o en un edificio, si el paciente qué hábitos de alimentación tiene, ¿sí? Desde el primer alimento, cómo desayuna, cómo almuerza, a qué hora es la última cena, la última pues comida que consume, y también otras características como si hace ejercicio, si no, si hay patologías asociadas, si ronca. Esto es algo muy importante que uno siempre le pregunta a los pacientes si está pues como la pareja o hay alguien alrededor, si ronca. Esto es muy importante porque es un signo característico de la apnea del sueño y es como una de las causas más frecuentes de insomnio, ¿sí? Hay otras alteraciones, por ejemplo, metabólicas, como la diabetes o prediabetes, como las dislipidemias, que también me pueden afectar la calidad del sueño. Por ejemplo, el dolor, pacientes con dolor crónico, con artritis, con fibromialgia, el sueño se interrumpe en la noche debido al dolor, ¿sí? Entonces es como algo que es consecuencia de otra patología y esto es muy importante. Generalmente cuando los pacientes llegan acá a consulta, han pasado por muchísimos médicos, ya han tenido muchos tipos de tratamientos y cuando llegan acá
a veces quieren como una solución rápida, la pastillita que al otro día ya lo haga dormir, pero vemos que como está asociada a otras patologías, a otras alteraciones, el manejo debe ser muy integral, ¿sí? Y debe ser paso a paso. Y hay algo clave, y es la modificación de los estilos de vida. Hay algo que se llama la higiene del sueño, ¿sí? Son unas herramientas que la gran mayoría de los pacientes, si las ponen en práctica, pueden mejorar situaciones de insomnio. En vez de tomar la pastica, en vez de tomar otras cosas, le pueden ayudar más, ¿sí? Dentro de esta higiene del sueño hay cosas muy relevantes. Por ejemplo, el hecho de tomar el sol, ¿sí? De recibir el sol. Y lo que se aconseja es que podamos tener exposición al sol en diferentes horarios del día, porque el sol tiene, dependiendo del día, tiene diferentes frecuencias y hace que nuestro cuerpo se active en diferentes mecanismos y hormonas. Entonces lo que se aconseja, por ejemplo, es recibir el sol 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos al atardecer. La exposición del sol en la mañana es súper importante para todo el proceso de una hormona que es fundamental en el sueño y es la melatonina. La exposición del sol en la mañana es la que mejor me va a llevar a que la melatonina tenga un ciclo normal, tenga un ciclo que pueda tener una elevación y unos picos en la noche que me pueda llevar a dormir. Entonces, en esta agitación del día al día, el trabajo, que son trabajos que empiezan a las 6:30, 7 de la mañana, los pacientes se montan a su carro, llegan a la oficina y no tomaron en ningún momento el sol, ¿sí? Entonces esto de manera paulatina puede llevar a una alteración del sueño. Otra cosa importante, otro punto muy relevante es el movimiento. Entre nosotros más quietos estemos, más sentados, menor calidad del sueño vamos a tener en la noche, porque nuestro cerebro está diseñado para movernos, ¿sí? Nosotros desde nuestros antepasados fuimos diseñados para movernos, antes para cazar, para buscar nuestro alimento, ¿sí? Y ahora esa situación pues ha cambiado mucho, ya siempre en la oficina, sentados, lo máximo pues que se camina es como de una cuadra a la otra, o si voy caminando pues corriendo a mi trabajo, y esto realmente impacta en el movimiento pues y en la calidad después del sueño nocturno. Otro punto muy importante es la calidad de nuestra alimentación. Con qué alimentos, ¿sí?, me estoy nutriendo. Y aquí hay algo muy importante, y es que los alimentos ultraprocesados, los alimentos ricos en azúcares, me llevan a una alteración paulatina en el sueño, ¿sí? Nuestro cerebro es especialmente sensible a todas estas sustancias. Entonces es muy importante que nuestra alimentación pueda ser lo más natural y lo más orgánica posible para que nuestro cerebro no esté todo el tiempo bajo estímulos externos que nos llevan a disminuir nuestra calidad del sueño. Si ustedes estuvieron atentos a lo que nos explicaba la doctora Carolina, ella no hablaba de medicamentos ni de exámenes. Ella está hablando de hábitos de vida. Lo más sencillo, porque es que muchas personas tienen un síntoma y están buscando un medicamento milagroso, y ese es un error, porque a lo que tenemos que llevar y lo que tratamos nosotros de direccionar a los pacientes en los parques de la salud es a conocer y poner en práctica buenos y nuevos estilos de vida. Que reciba sol 3 veces al día. Ustedes no han hecho como un paralelo con las cosas de lo cotidiano. Ustedes tienen una plantica en la casa y la llevaron a la sala y la dejaron ahí a la sombra. Y cuando estuvo a la sombra mucho tiempo, pues la matica se murió. ¿Por qué? Porque no recibió sol. Eso es el cuerpo humano.
cosas tan sencillas como esas. Vamos a ir a estas notas saludables para que continuemos con todo ese interrogatorio, todos esos consejos, todos esos cambios sencillos que debemos de hacer para luego mirar y entender la causa del insomnio y poder llegar, si es del caso, a una medicación. Veamos estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Las enfermedades del aparato digestivo están entre los principales motivos de consulta médica en todo el mundo. Estudios científicos han demostrado que el aloe vera puede ayudar a acelerar el proceso de la curación de úlceras. Videns pilosa posee propiedades antibacterianas, coadyuvando en el tratamiento para la gastritis, y el óxido de magnesio coadyuva en el tratamiento de las alteraciones gástricas. En Productos Naturales Dr. Rojas, transformamos estos elementos de la naturaleza en Sacrotin Aloe, Videns Pil y Colibre. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Todos sabemos que existen los premios Nobel. Entonces, de acuerdo a los estudios en la ciencia médica, pues se otorgan estos premios. Y ustedes saben hace 4 años quién se ganó el premio Nobel de Medicina. Se lo ganó una persona que habló del ciclo circadiano. Y ustedes dirán, a esa bobada. Si ustedes supieran lo importante que es manejar los horarios del sueño, si ustedes supieran por qué en las historias clínicas nuestras determinamos que muchas personas tienen problemas de tiroides y otros problemas a nivel osteoarticular y otras patologías, porque se consiguieron un trabajo de noche. Y entonces trabajan toda la noche y en el día duermen. ¿Y qué repercusiones puede tener eso en nuestro cuerpo? ¿A qué horas se está yendo usted a dormir? ¿Bajo qué efectos del sueño? ¿Cansado si me quedé dormido con el celular en la cara? ¿O con el computador? ¿O antes de dormir yo me relajé, prendí una vela, hice el Antartratag, que es mirar la vela y estimular la producción de melatonina? ¿O medité? O otro error de muchas personas, entonces me voy a ir a hacer deporte y ejercicio para dormir cansado. ¿Qué repercusiones tiene eso en el cuerpo? ¿Qué es eso del ciclo circadiano? ¿Y por qué nosotros podemos mejorar o empeorar otras patologías simplemente teniendo unos buenos hábitos del sueño, doctora Carolina? Bueno, hablando del ciclo circadiano, nuestro organismo tiene unos ritmos, ¿sí?, con los cuales nosotros fuimos diseñados. Y esos ritmos son activados con diferentes estímulos internos o estímulos externos. Y uno de los fundamentales es el ciclo que hay de luz y de oscuridad, ¿sí? Entonces, se llaman ciclos circadianos porque cumplen como un ciclo, valga la redundancia, de 24 horas. Y el principal es dado por la luz, ¿ya? Entonces, esos ciclos son muy importantes porque van a permitir que se activen o que se desactiven una serie de mecanismos en nuestro organismo. Durante el día, con la exposición de la luz, hay como una especie de encendido de unos switch que se van a activar durante el día y nos van a permitir estar activos, estar alerta, poder desarrollar nuestro trabajo de una manera concentrada, con energía. Y hay otros mecanismos que se activan cuando ya empieza la oscuridad, ¿sí?, que nos van a permitir que estar tranquilos, empezar un proceso de reposo. Y hay algo muy importante que se hace pues en la noche para nuestro organismo y más ya en el periodo pues como tal del sueño, y son mecanismos de reparación de nuestros órganos. Es fundamental porque hay procesos de desintoxicación, ¿sí? Hay procesos también de disminución del estrés oxidativo.
Entonces es muy común, por ejemplo, en personas que durante muchos años han trasnochado, que son como con un envejecimiento progresivo y uno los ve y uno dice, pero ¿por qué se ve así? Como si fuera una persona aún con muchos más años. Y es por esto, porque durante el sueño, en la noche, se producen pues ciertos mecanismos que disminuyen el estrés oxidativo y esto hace que nuestras células puedan funcionar mejor, que hayan procesos como de antienvejecimiento, y si no se cumple este ciclo, pues de manera progresiva va a haber como un envejecimiento más apresurado, por decirlo así, ¿sí? Durante la noche también se producen procesos de inmunomodulación, ¿sí? El sistema inmunológico se fortalece. Entonces es en personas que trasnochan, en personas que tienen insomnio, tienes más probabilidades de hacer infecciones frecuentes, de desencadenar patologías autoinmunes, sí, que una persona que siempre ha tenido pues una buena calidad del sueño, ¿sí? También durante la noche, en este ciclo pues como circadiano, la frecuencia cardíaca se disminuye y también hay una disminución en las cifras de presión arterial. Si no se cumple este ciclo de sueño normal, la presión, por el contrario, y la frecuencia cardíaca se van a aumentar. Entonces esto es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión, para desarrollar arritmias y también patologías metabólicas, por liberación de cortisol, por aumento en la liberación hay alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, alteraciones del metabolismo pues de los lípidos, y los pacientes con insomnio o que trasnochan, por ejemplo, tienden a la obesidad, a tener una ganancia paulatina de peso. Entonces esta es la importancia que hay. Ustedes podrán estar muy aterrados con lo que acaba de decir la doctora Carolina Giraldo. Y es que alguna vez han pensado por qué escuchan fulano de tal amaneció muerto. Estaba dormido y amaneció muerto. Es que cuando uno duerme suceden muchos cambios. Y cuando hay muchas alteraciones en el sueño, ya decía, se altera la presión, se altera el cortisol, se altera el ritmo cardíaco, se altera todo. Y uno se puede morir dormido. Porque es que, ¿qué tipo de sueño tiene la persona? Miren, ustedes pueden estar dormidos y la esposa les dice, no ronque. Usted se queda como si se muriera, como que no respirara. Se llama apnea del sueño. Y en esas situaciones ocurren una cantidad de cambios en el organismo. Y por la mañana ustedes se levantan y dicen, como si no hubiera dormido. Qué cansancio, no tengo energía. Por eso es importante que entendamos que el sueño tiene que ser reparador. Vamos a ver estas notas saludables para que entremos a hacer unos estudios. ¿Qué hacer? Ya entendieron el problema, todo lo que ocurre con el buen sueño o el mal sueño. Ahora, ¿qué es lo que puede estar sucediendo en el cuerpo? Y a través de los exámenes podemos descubrir. Conexión, conexión, conexión. Toma la decisión de verte bien. Toma la decisión de moverte y de estar saludable. Toma Biocolac, suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno. Sus componentes coadyuvan estimulando los procesos regenerativos articulares, promoviendo la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que ayuda a desacelerar los procesos del envejecimiento, contribuyendo a la movilidad y elasticidad de la piel, el cabello y las articulaciones. Toma Biocolac, de Productos Naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué debo de hacer? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué necesito estudiar? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? ¿Qué
compromisos sistémicos pueden estar de la mano con el paciente que está desarrollando un problema de insomnio? Bueno, en el abordaje del insomnio, como lo estábamos mencionando anteriormente, es clave una adecuada historia clínica, que con el médico que se aborde pues este tema tenga la oportunidad de ser más profundo, de indagar más en todas las situaciones pues que pueda estar pasando el paciente. Entonces, ya sea de patologías orgánicas o a nivel emocional, que es una parte pues fundamental. Cómo se ha estado sintiendo, si hay niveles de estrés normalmente altos en su vida, si hay alguna situación que se ha salido de lo normal durante los últimos meses o los últimos días que pueda actuar como detonante de insomnio, porque por ejemplo si está relacionado a una causa emocional, es desde la causa emocional que se debe manejar el insomnio, no con un medicamento específico para que el paciente pues pueda dormir. Ya indagando más aún en la parte orgánica, hay que tener pues como todo el abordaje del metabolismo del paciente, cómo está su metabolismo. Entonces para clínicos como los niveles de glicemia, cómo está funcionando su tiroides o el funcionamiento pues de la TSH, cómo están funcionando sus riñones, cómo está el metabolismo de los lípidos. Entonces son estudios que se deben hacer. Hay otros estudios más específicos. Por ejemplo, hay uno que se llama polisomnografía, que a los pacientes se les conectan pues como unos electrodos en el cuero cabelludo y se hace durante la noche, ¿sí? en un ciclo normal pues como de 12 horas nocturnos, para ver cómo es el comportamiento de sus ondas cerebrales en la noche y descartar que no haya alguna alteración, ¿sí?, en estas ondas cerebrales o en el patrón respiratorio que me esté generando un insomnio. Entonces, este estudio es adecuado para descartar, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño y de esta manera poderlo tratar. Hay médicos pues, que son especialistas en estos trastornos del sueño, entonces siempre es adecuado que en el abordaje de un paciente con insomnio puedan ser tratados, puedan ser valorados por un especialista que haya tenido un poco más de experiencia en este tipo pues, de alteraciones. Hablando también de la importancia del ciclo circadiano, algo que se me había olvidado pues mencionarles es acerca de la melatonina. La melatonina es una hormona, ¿sí? Normalmente nosotros la hemos escuchado que la gente toma melatonina y la toma como si fuera un inductor del sueño, como si eso le produjera sueño, pero pues no es así. Por eso muchas personas dicen yo me la tomé y eso no me hizo nada. La melatonina es una hormona que normalmente se produce en el cerebro, en la glándula pineal, y empieza una producción más o menos entre las 8 y las 10 de la noche y tiene unos picos más o menos entre las 2 y las 3 de la mañana. Por eso es tan importante el sueño, que máximo pues empiece como a las 10 de la noche y que pueda abordar hasta las 4 o 5 de la mañana. Si nosotros pudiéramos tener como este ciclo completo del sueño, podríamos tener todas las fases adecuadas del sueño, ¿sí? y nuestro organismo podría tener todos los procesos de reparación. Entonces esto también es algo muy, muy importante a tenerlo en cuenta. Cuando ustedes entiendan un poco la importancia del dormir, cuando entiendan la importancia de consultar el mal dormir, ustedes pueden mejorar muchas cosas en su cuerpo, en su salud. Esto es sistémico.
Y nosotros tenemos que tener algo muy claro, y es qué relación hay con las patologías que ustedes tengan y el sueño. Por eso nosotros siempre en la historia clínica, ¿usted duerme bien o no? ¿A qué hora se queda dormida? ¿A qué hora se levanta? ¿Bajo qué estado de sueño llega usted realmente a descansar? Porque muchas personas, vuelvo y repito, no es que queden dormidas, sino que quedan como maluqueadas, porque es que estoy tan cansada que me quedé y trabajaron y todo el día pegado de la tecnología. ¿Cómo va de la mano el insomnio o el mal dormir con todas las otras patologías? ¿O cómo el mal dormir empeora las otras? Es que yo no mejoro de los dolores, fibromialgia. Es que yo no mejoro de un problema gástrico. Yo no mejoro de mis dolores de cabeza. ¿Cómo si no está durmiendo bien? Es que es algo muy importante que ustedes tengan esto claro. Hay unas ayudas terapéuticas que se llama el neurofeedback, con un estudio que se llama mapeo cerebral, que son ayudas complementarias, porque muchos de ustedes están buscando un medicamento milagroso, pero a veces no es un medicamento el que ustedes necesitan. A veces lo que ustedes necesitan es acondicionar su organismo, recibir más sol, beber más agua, una buena actividad física, saber qué alimentos se está consumiendo, qué horarios de alimentación tiene, y el sueño mejora. Tener una buena almohada también, un buen colchón, un sitio adecuado, el ruido. Entonces miren que es todo eso antes de estar buscando esa pastica que los vuelve adictos y que tiene tantos efectos secundarios. Vamos entonces a esta parte terapéutica después de nuestras notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Aloe vera, mangostino, piña y tamarindo dan a Sacrotin su poder natural. Estos alimentos ayudan a generar una película protectora, previniendo los problemas gástricos y convirtiéndose en el complemento ideal para la salud del aparato digestivo. Sacrotin Aloe. De productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Almendras, coco, arroz son superalimentos ricos en antioxidantes, grasas buenas, vitaminas y calcio que coadyuvan en la prevención de enfermedades degenerativas y fortalecen el sistema inmunológico. En Productos Naturales Dr. Rojas, transformamos estos nutrientes de la naturaleza en Vegetal Meal. Una deliciosa mezcla ideal para todo tipo de personas. Y ahora nos transformamos a un envase biodegradable y amigable con el medio ambiente. Vegetal Meal, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable para el planeta. Conexión, conexión, conexión. Doctora Carolina, expliquémosle entonces un poco a todas las personas que nos ven en este momento y se contactan también en diferentes medios radiales, qué hacer en esos procesos de insomnio para mejorar, de estudios, de tratamientos, de laboratorio. Bueno, entonces primero la consulta médica es fundamental para realizar una buena historia clínica y determinar qué laboratorios necesita el paciente y de entrada realizarlos. Como segundo paso, las medidas de la higiene del sueño son fundamentales. Solo con estas herramientas la gran mayoría de los pacientes pueden mejorar. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? ¿Sí? Principal, la exposición al sol. ¿Sí? La exposición al sol para tener una buena calidad de vitamina D y tener un adecuado pico de secreción de melatonina durante la noche. Segundo, el movimiento.
Tenemos que tener movimiento durante el día. No quiere decir específicamente que tenemos que ir al gimnasio a hacer un entrenamiento específico, no. Desde una caminata, desde irme caminando a mi trabajo, salir y también irme caminando a mi casa, subir, bajar escaleras, tener pausas activas durante el día en mi trabajo, cada 20 minutos, pararme, estirarme, ¿sí? Y no hacer actividad física durante la noche porque se aumenta la temperatura y el organismo recibe esta señal como necesito activarme, voy a seguir despierto. Entonces la actividad física es para el día. Entonces primero la exposición al sol, segundo el movimiento. Tercero, es adecuado tener un buen ambiente donde voy a dormir, desde la temperatura. Debe ser una habitación que sea ventilada, que sea tranquila, que no tenga ruidos, que no haya exposición a contaminación electromagnética, es fundamental. No podemos tener televisor en la habitación, no podemos tener el celular dentro de la habitación, ¿sí? Debemos evitar la exposición a estas luces de televisor, de pantallas de computador, de teléfono, que es la más dañina. Es un tipo de luz azul, ¿sí? Que tiene una frecuencia determinada que hace que se altere el sueño. Entonces, después de las 7, 8 de la noche no podemos tener esa exposición a pantallas. Es fundamental. Cuarto, la alimentación, ¿sí? Alimentación que tengamos durante todo el día y la última, ¿sí? Ya en la tarde. Se recomienda que máximo hasta las 7 de la noche sea la última cena. Idealmente 6, 6 y media sería lo mejor. Porque al recibir alimento también nuestro organismo recibe una señal de activación, ¿sí? Entonces es como algo antagónico, pues si como una cena copiosa, pues en la noche el organismo inmediatamente va a recibir esto como, ay, necesito energía, necesito moverme, por eso me estoy pues recibiendo como esta carga de alimentos, cosa que no es así. Entonces debe ser un alimento muy liviano, ¿sí? Que sea máximo hasta las 7 de la noche, ¿sí? Hay otras medidas como los rituales. Nosotros los seres humanos somos de muchos rituales, entonces como empezarme a preparar, a ponerme la pijama, a tener también un momento de meditación o de oración o de un estiramiento que induzca a mi sistema nervioso a un proceso ya de relajación y de quietud. Entonces son medidas que la gran mayoría de pacientes pueden revertir el insomnio con esto. ¿Qué papel juega, digamos, las medidas de vitamina D? ¿Qué es lo que está pasando con el encierro? Que la gente tiene esta deficiencia, ¿puede afectar el sueño? Sí. Es fundamental tener unos adecuados niveles de vitamina D para que nuestro sistema nervioso pueda activar todos los mecanismos normales para el sueño. Cuando hay deficiencias, cuando la vitamina D está por debajo de 50, generalmente empiezan a haber muchos síntomas. Puede haber síntomas asociados al estado de ánimo, depresión, ansiedad o mala calidad del sueño. Y la vitamina D está muy relacionada con los niveles de serotonina, con niveles de melatonina. Entonces, esta es como la importancia de que haya unos buenos niveles en nuestro organismo, que de manera natural, o sea, la podemos obtener de la luz del solar. Exactamente, reciban sol, por favor. Nosotros hemos utilizado también complementos terapéuticos como el ginkgo biloba, el cloruro de magnesio, que es tan importante el magnesio para el cerebro. Inclusive manejamos ahora un aceite funcional que se llama mental oil, que tiene romero, chía, linaza, ésteres y esteroles vegetales, que es un alimento importante para el cerebro, porque una de las cosas es que la gente está consumiendo azúcares, y consumir azúcares antes estimulan o cafeínas. Es imposible poder llegar a nuestro cuerpo a un estado de relajación con alimentos que son estimulantes. Y finalmente se hace lo del mapeo, ¿no? ¿En qué consiste este mapeo y qué terapia es?
Entonces ya hay otras técnicas más específicas para mejorar ese funcionamiento de nuestras ondas cerebrales o cómo se comunican las neuronas, ¿sí? Entonces ahí hablamos del mapeo cerebral, que nos estudia cómo está el comportamiento de las ondas cerebrales, cuáles ondas cerebrales son más predominantes y encontrando la alteración poder empezar un plan de tratamiento como un entrenamiento que es el neurofeedback. Lo que hace el neurofeedback es mejorar esos ritmos de las ondas cerebrales. En el tema de insomnio, por ejemplo, hacer que hayan más ondas alfa, que son las ondas que nos permiten estar en un estado de tranquilidad, de reposo, de meditación que nos induce al sueño. Entonces lo que hace el neurofeedback es entrenar el cerebro para que haya predominio de estas ondas cerebrales y pueda mejorar el insomnio. Ojalá todos ustedes encuentren todas estas herramientas terapéuticas importantes porque definitivamente el insomnio es una patología que está acabando con el ser humano. Que ustedes tengan exámenes de laboratorio, consulta médica. Eso no es ir, entonces véndame una pastica para dormir y seguramente les va a ayudar para el sueño, pero con unos efectos secundarios supremamente agresivos. Ojalá que ustedes estén pendientes de nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, Doctor Rojas, para que ustedes puedan tener contacto con todos estos temas de prevención y de educación. Doctora Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella atiende en Dos Quebradas, en nuestros parques de la salud, para que tengan sus citas referentes a un tema tan delicado como es el insomnio. Y a todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu